Bienvenidos a Registro de Adulterio. Soy Elena Sánchez y hoy voy a contarles una historia que solo con recordarla hace que mi corazón tiemble como si fuera a estallar. Una historia sobre un secreto prohibido que cambió mi vida para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando se rompen los límites que creías intocables? Si no lo has hecho, quédate conmigo porque esta historia no te dejará despegar los ojos. Tengo 27 años y vivo en un pequeño pueblo cerca de Sevilla, España, donde el sol ardiente ilumina los campos de olivos y las calles empedradas de antaño. Mido 1,62 metros. Tengo el cabello castaño ondulado y largo y unos ojos negros que siempre hacen que la gente se gire a mirarme. Crecí en una casa pequeña a las afueras del pueblo, un lugar donde los recuerdos de mi infancia dulces y a veces sombríos moldearon a la persona que soy hoy. Mi padre, don Rafael, era un hombre estricto, a veces tan frío que inspiraba temor. Desde pequeña percibía algo extraño en cómo trataba todo a su alrededor, desde las labores en el olivar hasta las escasas conversaciones con la familia. Pero esa severidad, junto con la paz del campo andaluz, transformó mi infancia en un viaje lleno de sorpresas. Aunque hubo días pesados, siempre supe que estaba viviendo momentos especiales, instantes, que quedarían grabados en mi mente para siempre. Desde niña fui curiosa, traviesa y en parte audaz. Tal vez era mi naturaleza, o quizás se debía a las novelas románticas que leía escondidas en un rincón de la biblioteca del pueblo. Esos libros eran un mundo secreto para mí. Los encontré en un estante polvoriento, páginas que narraban amores apasionados, que solo me atrevía a soñar en mi cabeza. Cada historia era como una brisa que avivaba mi alma haciéndome ver todo a mi alrededor con ojos llenos de anhelo. Me encantaba sumergirme en esas páginas, imaginando si algún día viviría momentos así de verdad. Y entonces, como si fuera el destino, lo hice. No solo soñé, sino que viví esos instantes. Hoy quiero compartir con ustedes un suceso que ocurrió cuando menos lo esperaba, cuando todo a mi alrededor parecía un desafío cargado de tentación. Era una noche de verano en la casita de mi familia en Sevilla. La luz tenue de la luna se filtraba por la ventana, iluminando el camisón de seda que llevaba puesto. La tela se adhería a mi cuerpo acariciando cada curva con suavidad y dejando al descubierto mis piernas largas mientras estaba sentada al borde de la cama. Mi corazón latía rápido, el calor subía desde mi cuello hasta mis mejillas. Frente a mí, mi hermano menor. Miguel Torres estaba de pie con una camiseta gris ajustada que resaltaba sus hombros anchos y unos vaqueros gastados. Sus ojos oscilaban entre mi rostro y el suelo, como si estuviera atrapado en un conflicto interno que no podía expresar. Miguel, no tienes que evitar mirarme. Susurré con una voz tan baja que temía romper el silencio. Él levantó la vista y en sus ojos había una mezcla de desconcierto y algo más profundo. Me incliné hacia adelante, dejando que mi cabello cayera en suaves ondas sobre mis hombros, y toqué su brazo con delicadeza. Quiero entender qué está pasando entre nosotros porque sé que tú también lo sientes, murmuré. Sus labios se entreabrieron, pero no dijo nada. El aire en la habitación era denso, la tensión casi tangible. Vi sus manos temblar mientras jugaban con el borde de su camiseta, y por un instante nuestras miradas se encontraron con una fuerza irresistible. Volvamos al comienzo de esta historia. Llegué a la casa de mis padres en Sevilla, una cálida tarde de primavera. El viaje había sido largo y el cansancio se notaba en mi rostro. Pero al cruzar la puerta de madera familiar, sentí una mezcla extraña de nostalgia y alegría. Era la primera vez en años que me quedaba más de unos pocos días. Mi madre, doña Teresa, recién recuperada de una cirugía, estaba sentada en el sillón de la sala, envuelta en una manta fina. Me sonrió al verme, pero sus ojos parecían más agotados de lo que recordaba. Mi padre salió del cobertizo con las manos aún manchadas de pintura, me dio un abrazo breve y volvió a sus tareas. Estamos felices de que estés aquí, Elena, aunque ojalá fuera en mejores circunstancias, dijo mi madre, sino la figura que apareció detrás de ella. Miguel, mi hermano menor, había cambiado tanto que casi no lo reconocí. Ya no era el chico tímido que recordaba.
Ahora a sus 24 años era alto seguro de sí mismo, pero sus ojos evitaban los míos con una intensidad que me desconcertó. «Hola, Miguel. ¿Cuánto tiempo estás muy cambiado?», dije, tratando de ocultar mi sorpresa. «Hola, Elena, bienvenida de nuevo», respondió con un tono neutro sin mirarme directamente. Los primeros días fueron incómodos, aunque mis padres estaban contentos con mi presencia. Miguel mantenía las distancias. Era cortés pero frío, como si yo fuera una visita y no su hermana. Las comidas transcurrían en silencio y aunque intentaba iniciar conversaciones, él siempre encontraba una excusa para cortarlas rápido. Esas primeras noches me quedaba despierta revisando mis recuerdos, preguntándome si esa distancia era mi culpa por haberme alejado tanto tiempo. Cuando dejé la casa, Miguel tenía solo 15 años y yo estaba ocupada construyendo mi vida en Málaga con mi exnovio Sergio. Ahora parecía que el tiempo había borrado toda la cercanía que una vez tuvimos. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre con los platos, intenté sacar el tema. «Miguel está muy raro, mamá. Apenas habla conmigo». Ella suspiró secándose las manos en el delantal. «Siempre ha sido callado, pero últimamente está más reservado. Tal vez necesite tiempo para acostumbrarse a que estés aquí». No estaba segura de que fuera solo eso, pero decidí darle espacio. Sin embargo, con cada día que pasaba esa distancia, solo avivaba mi curiosidad. Una noche después de la cena, cuando mis padres ya se habían retirado, vi a Miguel en la sala viendo televisión. Me senté a su lado, dejando un pequeño espacio entre nosotros. «¿Te acuerdas de cuando jugábamos entre los olivos de pequeños? Siempre te gustaba corretear por ahí», dije rompiendo el silencio. Él sonrió levemente, pero sus ojos seguían fijos en la pantalla. «Eso fue hace mucho, Elena. ¿Todavía lo recuerdas?». Asentí, y por primera vez giró la cabeza hacia mí. Su mirada se suavizó como si hubiera tocado al Miguel de antes. «Sí lo recuerdo. Siempre estabas ahí cuando me caía», dijo en voz baja. Esa pequeña confesión me hizo sonreír. Y por primera vez desde mi llegada sentí que empezábamos a derribar la barrera entre nosotros. En los días siguientes Miguel se volvió más abierto, pero noté algo diferente. Sus miradas se detenían en mí más de lo normal y parecía nervioso cuando estábamos solos. Una tarde, mientras ponía la mesa, dejé caer un plato al suelo. Al agacharme a recogerlo, sentí sus ojos clavados en mí. Al levantarme lo pillé, desviando la vista rápidamente, con las mejillas algo sonrojadas. No dije nada, pero por dentro sentí una mezcla de curiosidad e intranquilidad. Esa noche, cuando todos dormían, no podía conciliar el sueño. Mi mente repasaba cada interacción con Miguel desde mi regreso. Había algo en cómo me miraba, en sus gestos vacilantes, que no podía ignorar. Decidí que debía enfrentar esa sensación. Me levanté. Me puse una bata de seda fina que se deslizaba por mis hombros al caminar. Pensé en ir a la cocina por un vaso de agua, pero al pasar por la sala lo vi. Miguel estaba sentado con la cabeza gacha y las manos en la cara como si algo lo atormentara. «Miguel, ¿estás bien?», pregunté en voz baja sin querer sobresaltarlo. Él levantó la cabeza sorprendido, sus ojos llenos de confusión. «No podía dormir nada más», respondió esquivando mi mirada. Me senté cerca de él manteniendo una distancia prudente. «Si quieres hablar de algo, aquí estoy», ofrecí, intentando sonar tranquila. Negó con la cabeza, pero su silencio decía más que cualquier palabra. Me incliné un poco hacia él, dejando que la bata resbalara ligeramente por mi hombro, aunque fingí no notarlo. Miguel apartó la vista de inmediato y supe que algo estaba ocurriendo. A la mañana siguiente traté de actuar como si nada, pero Miguel hablaba aún menos. Su voz sonaba tensa cuando me respondía. Durante el almuerzo mis padres anunciaron que irían a visitar a unos parientes en un pueblo cercano el fin de semana. «Estaremos fuera todo el día, así que os quedaréis solos en casa», dijo mi madre sin notar la tensión que eso generaba. Miguel apenas levantó la vista del plato, pero vi cómo apretaba la mandíbula. Intenté no pensar demasiado en lo que significaba estar a solas con él tanto tiempo. El sábado, cuando mis padres se fueron, la casa quedó en silencio. Decidí ordenar mi antigua habitación
mientras Miguel veía televisión en la sala. Al revolver mis cosas encontré una caja de madera con fotos y cartas de nuestra infancia. La nostalgia me invadió y lo llamé. Miguel, ven a ver esto, pero sus ojos parecían más relajados. Le mostré una foto de nosotros jugando bajo un olivo. Sonrió levemente. ¿Todavía guardas esto? Nos sentamos en el suelo, rodeados de recuerdos, y charlamos como en los viejos tiempos. Por primera vez sentí que el Miguel de antes volvía. Pero entonces, al ordenar una caja en el estante alto, se tambaleó. Miguel se lanzó a sujetarla antes de que cayera, y quedamos demasiado cerca, casi rozándonos. La proximidad era abrumadora, su aliento cerca de mi rostro. Perdón, fue un reflejo, murmuró levantándose rápido y ayudándome a ponerme en pie. Gracias, tus reflejos siguen siendo buenos. Bromeé, aunque mi voz tembló. No respondió, pero sus mejillas se enrojecieron. Ese momento se quedó en mi mente todo el día. Esa noche tras la cena me di un baño para relajarme, salí envuelta en una toalla y vi a Miguel viendo televisión. Hace calor esta noche, ¿no crees?, comenté secándome el pelo. Me miró, sus ojos recorrieron mi figura y luego se apartaron rápido. Sí, mucho, dijo en voz baja. Sonreí sintiendo una extraña satisfacción y me retiré a mi cuarto con emociones encontradas. Al día siguiente, todo parecía normal, pero Miguel me evitaba más. Ayudé a mi madre con las tareas, pero cada vez que él estaba cerca, la tensión era palpable. Por la tarde, mientras limpiaba la sala, encontré una caja bajo una silla. Al abrirla vi fotos nuestras de pequeños. Sonreí y decidí llevársela a Miguel. Él estaba viendo televisión en el salón. «¿Miguel es tuya?», pregunté levantando la caja. Se giró hacia mí con el rostro enrojecido. «Elena, ¿qué haces con eso?». Intentó quitármelo, pero me aparté riendo. «Tranquilo, todos tenemos nuestras cosas», bromeé. Me miró entre avergonzado y molesto. «Para Elena esto no es para sí hablar», dijo en voz baja. Dejé la caja en la mesa y salí. Pero su reacción me dejó pensando. Esa noche, cuando todos dormían, decidí enfrentarlo. Llamé a su puerta. «Miguel, ¿puedo entrar?». Suspiró antes de responder. «Sí, pasa». Entré y me senté en la silla junto a su escritorio con la luz tenue como única iluminación. «Tenemos que hablar». Comencé firme pero serena. ¿Sobre qué?, preguntó, aunque sabía de qué iba. «Miguel, desde que llegué algo ha cambiado entre nosotros. No sé si es mi imaginación, pero quiero que seas sincero». Me miró, sus ojos llenos de emociones confusas. «Elena, no entiendes. Es complicado», susurró. «Entonces explícalo fácil». «No voy a juzgarte», respondí. Respiró hondo. «No deberías saberlo, pero tú haces que pierda el control». Sus palabras me dejaron sin aliento. Retiré la mano lentamente. El aire se volvió más pesado. «Miguel, para mí también es difícil. No esperaba sentir esto al volver», confesé, admitiendo por primera vez lo que había ocultado. A la mañana siguiente, en el desayuno, Miguel apenas habló. Nuestras miradas se cruzaban y esquivaban. Salí al jardín a caminar para despejarme. Miguel apareció detrás. «¿Podemos hablar?», preguntó más calmado. Asentí y me senté en un banco bajo un olivo. Él se sentó a mi lado con distancia. «Elena, perdón por lo de anoche. No quería incomodarte», dijo. «No pasa nada». Los dos teníamos mucho guardado, respondí mirándolo. Sonrió leve, pero sus ojos seguían inseguros. «Eres mi hermana. Siempre has sido importante. No quiero perderte». Sus palabras me conmovieron, aunque sabía que lo que sentíamos era complicado. Esa tarde, mientras cocinábamos, Miguel se acercó más de lo necesario para pasarme un cuchillo. Sentí su calor detrás de mí. Un escalofrío me recorrió. «¿Estás bien?», preguntó al notar mi reacción. «Sí, solo cansada», mentí. Se apartó rápido, pero ese instante quedó grabado. Esa noche la casa estaba en calma absoluta. Me senté en mi cuarto mirando por la ventana la luna, iluminando el jardín, con la cabeza llena de pensamientos sobre Miguel. No podía seguir evitándolo. Me levanté y fui a su cuarto.
Abrí la puerta sin llamar. Estaba sentado en la cama con un libro, sorprendido al verme Elena. «¿Qué pasa?», preguntó. Cerré la puerta, apoyándome en ella, el camisón de seda deslizándose por mis hombros. «Tenemos que hablar, pero esta vez quiero toda la verdad», pasándose la mano por el pelo. «Elena, no sé si hablar es buena idea». Me senté en el borde de su cama, cerca pero sin invadirlo. «Tal vez no lo sea, pero lo necesitamos. No podemos fingir más». Guardó silencio y luego habló. «Desde que llegaste no dejo de pensar en ti. Intento evitarlo, pero no puedo». Sus palabras me dejaron atónita. «Miguel, yo tampoco creí que sentiría esto por ti», respondí con el corazón acelerado. Nos quedamos ahí mirando al suelo, la distancia entre nosotros menguando. Puse mi mano sobre la suya, un gesto simple pero cargado. «Esto no tiene que definirnos, pero no quiero perderte», dije con la voz quebrada. Me miró sus ojos entre deseo y miedo. «Yo también tengo miedo, Elena. No sé a dónde nos llevará». Al día siguiente intenté actuar con normalidad, ayudando a mi madre y charlando con mi padre. Pero cada vez que Miguel estaba cerca, mi pulso se aceleraba. Sus miradas eran breves pero intensas. Por la tarde, mientras regaba las plantas, se acercó. «Te ayudo». Tomó una regadera y trabajamos en silencio. «Anoche gracias por no juzgarme», dijo bajito. «No hay nada que juzgar, Miguel. Los dos estamos haciendo lo mejor que podemos», respondí. Sonrió, y por un momento la carga pareció aligerarse. Pero luego, al ordenar mi cuarto, una caja cayó del estante. Miguel entró rápido y la sostuvo antes de que me golpeara, quedando demasiado cerca. «¿Estás bien?», preguntó preocupado. «Sí, gracias», susurré, nuestros rostros a centímetros. Se apartó de golpe. «Perdón, reflejo», dijo esquivando mi mirada. La tensión entre nosotros era insostenible. Esa noche caminé a su cuarto. Llamé suavemente. «Miguel, soy yo». «¿Puedo entrar?». «Pasa», respondió su voz baja. Estaba en la cama con una camiseta y pantalones de pijama, sus ojos tensos al verme. No podía dormir, admití, sentándome a su lado. «¿Qué necesitas?», preguntó. «Necesitaba verte», confesé. Nos miramos y el tiempo pareció detenerse. Toqué su mano, mi corazón latiendo fuerte. «Miguel, no sé cómo llegamos aquí, pero no puedo negar lo que siento», dije. «Yo tampoco», murmuró temblando. La distancia se desvaneció. Sentí su aliento cerca y nuestros labios se rozaron, suave, vacilante, pero lleno de emoción reprimida. Me aparté mirándolo. «Esto está mal, pero no puedo parar», susurré. Me tomó la cara y me besó otra vez, con más fuerza. Sus manos se deslizaron por mi pelo atrayéndome. Dejé que el camisón resbalara por mi hombro, mi mano en su pecho, sintiendo su corazón. Elena dijo mi nombre entre deseo y duda. «No pienses solo, siente», respondí. Nos entregamos lento y cuidadoso, prolongando cada instante. Sus caricias eran suaves, explorando mi piel, y me perdí en su abrazo. Cuando el primer rayo de sol entró por las cortinas, yacíamos juntos, respiraciones entrelazadas sin hablar. «¿Y ahora qué?», preguntó en voz baja. «No sé, pero no quiero perderte», respondí apretando su mano. Nos quedamos así un rato, pero la realidad irrumpió con los sonidos de mis padres despertando. Me vestí rápido y salí, mi corazón aún acelerado. Me miró por última vez con alivio y temor. El día pasó con aparente normalidad, pero cada mirada entre nosotros llevaba emociones no dichas. Esa última noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en lo que vendría. No podríamos ocultarlo siempre, pero no me arrepentía. Esto no es solo una historia de tentación, sino de cómo enfrentamos emociones ocultas y encontramos de nuevo lo que creíamos perdido. Miguel y yo cruzamos una línea, pero eso nos permitió recuperar un vínculo que el tiempo había borrado. ¿Qué opinan? ¿Qué momento los emocionó más? ¿El cruce de miradas inicial, el roce en el jardín o el beso bajo la luna? Déjenme sus comentarios. Si les gustan estas historias llenas de pasión, síganme en Registro de Adulterio. Denle like y suscríbanse para no perderse lo que viene.